Bueno, listo. Buenas noches. Vamos entonces primero a hablar sobre el contrato de comodato y... Buenas noches, qué pena interrumpirlo. José Leonardo Cárdenas, es que entré después del llamado lista. Escribe por el chat de Zoom. Gracias. Vale, gracias. ¿Ya ahí les aparece la pantalla? No Está solo sale el nombre. cargando. Ah, listo, ahora sí. Ya. Ok. Listo. Bueno, entonces aquí me ayuda con el artículo 2200, 2200. Estamos en el código. Definición y perfeccionamiento del comodato o préstamo de uso. El comodato o préstamo de uso es un contrato en que la una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. Nuevamente. El comodato préstamo de uso es un contrato en que la una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminar el uso. Este contrato no se perfecciona sino por la tradición de la cosa. Ok. Gracias. Podríamos entonces hablar que podría celebrarse el contrato de comodato sobre un bien inmueble. O Sí, sería señor. solo sobre bienes muebles. No, bien Solamente. inmueble. A ver, Jair, te escucho. Solamente bien inmueble. inmueble, profe. Únicamente. Sobre los dos, profe. Los dos. Sobre los dos. Los dos, Exactamente. profe. Es que no solamente es la tradición de la cosa, sino la entrega de la cosa también. Pero, bueno, ya ahora vamos a ver esa parte. Dime, Jonathan. Profe, considero que las dos, y un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, esas neveras de Coca-Cola que dan en las tiendas para que los tenderos pues coloquen ahí los productos. Ujú. Así es. ¿Qué significa entonces que este contrato se perfecciona por la tradición de la cosa? ¿Qué creen que significa eso? Por el tiempo, profe. Cuando se transfiere la cosa a la persona que está interesada en adquirirla. Es que aquí no es una venta. Aquí no se está transfiriendo la propiedad. ¿Dónde se transfiere el uso y el disfrute? Cuando se entrega la cosa, ¿sí? Cuando habla de la tradición Sí, de eso la es lo cosa, que quería decir. simplemente es la entrega. No es que Ok. sea una formalidad, solo que es la entrega, ¿sí? ¿Quién me podría dar otro ejemplo de comodato sobre un bien mueble? Profe, por lo menos nosotros manejamos unos comodatos de unos vehículos que daba la gobernación de Cundinamarca a la seccional de judicial y lo daban en comodato estos vehículos para uso de los magistrados de ciertas altas cortes. Sabíamos que los dueños era la gobernación de Cundinamarca, pero pues nosotros administrábamos el bien, estos vehículos, sabíamos que eran los de ellos. Ese era un contrato que teníamos de comodato con la gobernación de Cundinamarca.
Ok, ¿quién más? Carolina. No se te escucha, Carolina. Debe tener el micrófono apagado. Ya, es que siempre me pasa. Bueno, un comodato también puede ser cuando un padre le cede a su hijo una vivienda solamente para que viva allí, solamente le da el uso de la posesión. También podría ser como un comodato. Sí, sí, claro. ¿Quién más? Doctor, Bueno, doctor, buenas noches. Pensaría que los modem o los de las empresas de televisión, de internet. Sí. Porque al final ahí Profe, yo el tengo otro contrato, ejemplo. el contrato que a ellos les interesa es la prestación del servicio de la televisión y el de internet. Entonces, ese préstamo de los controles remotos del modem serían como datos. Profe, yo tengo un ejemplo de comodato. Sí, dale. ¿Me escucha? Sí, te escuchamos. Cuando los establecimientos comerciales, digamos las panaderías, las tiendas de barrio, llegan digamos Coca-Cola, Postobón, y les deja en manera de comodato las neveras de crema helado, todas estas, ahí manejan un contrato de comodato. Sí, así es. Pero pues con la condición de que efectivamente se use o se haga uso exclusivo de la marca. Uh-huh. Claro, eso es la finalidad. profe, como dato también puede ser que como ahora el distrito, la mayoría de los computadores del distrito y las oficinas de, bueno, sí, el distrito, esos computadores son por comodato o son en arriendo, o es distinto el objeto ahí. En el arriendo se entrega la tenencia, sí, para que el otro use, disfrute la cosa, y el que lo recibe, la Pero ahí persona sería comodato. paga una renta, paga un precio. En el comodato, como lo digo, la norma es gratis, es al gratín. Entonces, en el comodato, Ok, gracias. vamos a hablar de que se reciba un pago. Si se recibe un pago, ya es arrendamiento. Ah, bueno, sí. Entonces, Siempre las neveras de Coca-Cola, sí, señor. Lorena. Sí, señor. En este caso podría ser como ejemplo los envases reciclables que se manejan de las bebidas, donde directamente en las tiendas, supermercados y demás debe generar la devolución de esos envases a la empresa distribuidora. ¿Pero cuál? ¿La de la gaseosa? Los envases, sí, exactamente los envases de vidrio, que son los envases reciclables. Directamente ellos, los empresarios directamente que provee este tipo de mercancía, le indica que debe generar la devolución de estos envases si no se acarrea algún tipo de multa o condición. Y por eso directamente sería como un contrato de comodato, o no sería contrato de comodato. No te entendí esta parte. Y en este caso, cuando se genera... ¿Cuándo qué? No te escucho bien. No te escucho. Se le cayó el internet, profe. Ah. Baos, estaba levantando la mano también, ¿no? Señor, un ejemplo puede ser, doctor, que si yo tengo un apartamento, se lo dejo a una persona X, un familiar o una amiga, porque yo voy a salir del país, se lo dejo un comodato para su uso, pero pues solamente le digo, págame los servicios públicos mientras yo estoy de viaje, pero yo regreso en tal momento, en tal fecha. Eso también puede llamarse como un contrato de comodato. Claro, ahora, aquí digamos la clave para poder precisar
en el comodato, las partes se llaman comodante y comodatario. ¿Quién es el comodante? El comodante es el que está entregando la cosa. Y el comodatario es el que está recibiendo la cosa. El comodatario no va a pagar nada como contraprestación al comodante, pero el comodatario debe cuidar la cosa como si fuera de él. O sea, que si se entrega, por ejemplo, en el caso de una vivienda, de un inmueble, entonces el comodatario tiene que pagar los servicios, tiene que mantener en buen estado el inmueble. Sí, exacto. Es como un préstamo que yo le dejo el uso del inmueble mientras yo estoy fuera de viaje, pero pues obviamente las condiciones serían esas. Los servicios públicos y el mantenimiento del inmueble mientras yo regreso. Ajá. Listo, doctor, gracias. Edgar. Doctor y compañeros, buenas noches. Doctor, ahí entraría como dato, podría ser una rocola, es decir, yo llego a una cantina o un bar o un restaurante donde se maneje pues, clientes, obviamente, y yo hablo con por decir algo, con el dueño del restaurante y le digo, bueno, yo le presto mi rocola o las rocolas que sea para que se le mueva el negocio, le venda cervecita y todo, obviamente que le aplican una monedita y toda esa vaina. Ahí entraría en esa figura el comodato, la rocola, o sea, prestación de rocolas o sería otra figura. Y el establecimiento no le va a pagar nada, es decir, no le va a dar ninguna retribución al dueño de la rocola, pues sería un comodato. La pregunta ahí del millón sería, las monedas que reciba la rocola, el aparato, ¿esas monedas para quién va a ser? ¿Para el establecimiento o para el dueño de la rocola? Esa sería la pregunta. Yo creo que parte y parte, profesor, porque es decir, si yo recibo la rocola, me va a demandar gastos de luz, ¿no? Obviamente, y los recibos, usted sabe que un establecimiento le aplican a uno este impuesto, que es el impuesto más alto a nivel comercial. Tengo entendido, ¿no? Pero el Saico ya siempre no es tan alto. Ahora, si como el que entrega la cosa está recibiendo algún pago, alguna retribución, no sería comodato, sería un arrendamiento. Se desfigura. Sería un arrendamiento. Si el dinero, es decir, las monedas que reciba la máquina, es para el dueño del establecimiento, para pagar los servicios de energía y tal, ahí sería un comodato. Generalmente eso va por porcentaje. O sea, se prestaría las dos figuras. No, o es una o es otra. No puede ser blanco y negro. Okay. O es comodato o es arrendamiento. El arrendamiento lo vamos a ver mañana. Pero el comodato es gratis. En el comodato, el dueño de la cosa, que es llamado comodante, no recibe nada de retribución. Cuando a ti te prestan el servicio de televisión por cable, de internet, te entregan un módem y te entregan unos controles remotos y unos decodificadores. Los controles remotos se les va a acabar la pila, ¿cierto? ¿Qué es lo menos que tú tienes que hacer? Comprarle las pilas y ponérselas. Exactamente. Pero tú no le estás pagando nada a la empresa. ¿Por qué? Porque a la empresa no le interesa cobrarte por el uso de esos aparatos. A la empresa le interesa cobrarte es por la prestación del servicio de televisión y de internet, no por los aparatos que tú los tengas. Pero, perdón, profesor, que le entre ahí a refutar, pero es decir, yo he visto que en la empresa Claro y muchas empresas, cuando usted no entrega el módem, de una vez le aplican una penalidad, es decir... Pero eso es otra película. Pero eso es otra película. Pero no es que te están cobrando mensualmente por el uso de esa cosa. Te cobran al final del contrato si tú no devolviste los aparatos que te entregaron una multa, eso es diferente. Ya ahí terminó el contrato. Eso es una sanción por incumplir el contrato al no devolverlo. Pero mensualmente no están cobrándote nada. Ni tampoco al principio, cuando te van a instalar, no te están cobrando nada. A eso es lo que me refiero. Ahí no cobran nada. Que tú vayas a tener 4 televisores en tu casa y entonces te dicen, bueno,
se supone que el servicio es para una familia pequeña, que sean 2 televisores. Ya el tercer televisor sí le cobramos, porque de pronto la empresa puede pensar que tú le vas a vender la señal al vecino y entonces le vas a hacer competencia, ¿sí? Ya, y te cobra entonces el tercer y cuarto aparato. Pero normalmente los primeros 2, todas las empresas tienen la misma política. Todas. Claro, ETV, DirecTV, todas. Pero, profesor, perdone que vuelva y le repite. Es decir, no lo estoy poniendo en duda, pero a mí me da la impresión que todas las empresas ahí sacan su fruto por o A, B o C, y simuladamente le están sacando uno por ese aparato, o bueno, el codificador, como se llame. ¿Sí? ¿Qué empresa tienes? Yo tengo, en este momento estoy con ETV, estaba con... Bueno, revisa la factura te saca de duda. En la factura está discriminado el servicio que te están cobrando. Entonces, si tienes un combo, por ejemplo, de televisión, telefonía e internet, te van a decir, por la telefonía le cobramos tanto, por la televisión tanto y por el internet tanto. Total, tanto. Y ahí te vas a dar cuenta si te están cobrando. Ok. Yo Bueno, entiendo profesor, la muchas filosofía, yo entiendo la incredulidad y la filosofía de Edgar, de que está aplicando ahí el mandamiento número 12, ¿verdad? ¿Sabe cuál es el mandamiento? Exactamente, doctor. ¿Sabe cuál es el 12? El mandamiento número 11 es no dar papaya. No dar papaya. Y el mandamiento número 12 es de eso tan bueno no dan tanto. Entonces eso es lo que está pensando Edgar. De eso tan bueno no dan tanto, entonces ellos no van a dejar eso gratis, van a cobrarlo. Esa es la filosofía que está pensando Edgar, ¿verdad? Sí, profesor, de todas maneras, muchas gracias, de verdad, porque pues, uno es incrédulo, porque a uno le dicen una cosa y cuando uno voltea la hoja, ya es otra figura, ¿sí? O sea, juegan con los 2 bandos. No, pero eso es muy fácil, mirar la factura y ahí en la factura está discriminado lo que están cobrando. Sí, sí, ok. Así cualquier factura, del agua, de la luz, del gas, de cualquier, ahí viene facturado lo que te están cobrando. Está discriminado. Sí, exactamente. Ok. Bueno, de todas maneras, muchas gracias, profesor. Muy amable, le agradezco. Ok, David Martín. Profe, era como para ayudarle ahí al compañero Astros. Yo también uso ETV, tengo 2 modem y hace como 4 meses vinieron y colocaron un repetidor. Y la salvedad fue que ellos me dijeron, cuando usted termine el contrato con nosotros, tiene que hacer devolución de los 2 modem y hacer la devolución del repetidor. Efectivamente, esto no va a tener ningún costo. Lo están entregando para ayudar un poco a que haya una mejor conectividad. Y pues yo he venido pagando exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir que de una u otra forma sí se ha dado cumplimiento al contrato y a las especificaciones que ellos colocaron cuando colocaron los 2 modem y cuando colocaron el repetidor. Solo que hacen la salvedad, que si terminado el contrato, yo no doy la opción de que la empresa venga y reclame los modem, se va a hacer una cláusula efectiva que son los costos de los aparatos, pero por no entregarlos efectivamente. Ahora, como tú dices, estamos en un mercado de la oferta y la demanda. Entonces, si ese prestador del servicio, cualquiera que sea, tiene problemas en la prestación del servicio, ¿y qué es lo menos que tú vas a hacer si no te soluciona? Te vas para el competidor, entonces le dices, bueno, como usted no me pudo solucionar, entonces termino el contrato con usted y contrato con el competidor suyo, con cualquiera de sus competidores, que me ofrezca un mejor servicio. Oferta y demanda. Entonces, en ese entendido, pues ese tipo de aparatos, pues van a prestarlos y no van a estar cobrándolos, porque no es el negocio de ellos. Viviana. Profe, por ejemplo, en el caso de una
¿cómo decirlo? No sé cómo se llama, una propiedad del Estado, como por ejemplo las casas de la cultura, ¿sí? Que ese predio como tal no es de un dueño particular, sino es del Estado, ¿sí? Y él se lo da a la localidad para que puedan hacerle uso para la comunidad, pero no hay una retribución económica, simplemente el goce del bien lo hace la comunidad, ¿sí? Ahí cabría, o sea, como dato como de la entidad con el que va a administrar esa casa. Sí, claro, también. Igual también hay, por ejemplo, algunos casos en que hay entidades como la extinta DNE, la Dirección Nacional de Estupefacientes, que hoy se llama SAE, Sociedad de Activos Especiales SAS, que es la que maneja los bienes incautados por actividades ilícitas, no solamente por el tema del narcotráfico, sino cualquier actividad ilícita que se genere, digamos, la toma o la aprehensión de esos bienes. Entonces ellos pueden entregar en comodato esos bienes para que sean usados por un particular, y esa persona pues tiene que obligarse a mantener en buen estado la cosa y devolverla cuando se le requiera devolverla. Al final. O sea que, profe, la particularidad del comodato es que no hay unas utilidades, ¿sí? Un disfrute económico de esa persona que la va a administrar. No le va a sacar una retribución económica. Digamos, la clave para identificar el comodato es que el que recibe la cosa para usarla no tiene que pagarle nada al que se la entrega. Esa es la clave. Entonces, yo recibí del operador mío, que es Claro, yo recibí un módem y unos decodificadores para usarlos, pero yo no le estoy pagando a la empresa por ese decodificador y ese módem. Yo le estoy pagando por el servicio de internet y de televisión y telefonía, ese combo que me están ofreciendo, más no por esos aparatos, ¿sí? Entonces, siempre que el que recibe la cosa no le paga al que la entrega, es comodato. Pero el hecho de que yo lo tenga significa que yo tengo que conservarla en buen estado. Y conservarla en buen estado significa que si tengo que asumir reparaciones locativas, las asumo de mi bolsillo. Porque yo o sea no que estoy pagándole serían dos cualidades, al dueño. dos características, perdón, del comodato, que sería la única, no hay una retribución económica, y la segunda es que la devolución tiene que ser en buen estado, en las mismas condiciones que se entregó. Exactamente. Ok, gracias, profe. Jodinson. Buenas noches, profesor. Para mí un ejemplo sería, por ejemplo, las personas que tienen su tienda y llegan, por ejemplo, Póker, y les coloco el nombre de su tienda y yo coloco mi logo de Póker. Entonces ellos independientemente están beneficiando de publicidad, pero uno no está pagando nada por ese letrero. Sí, podría ser. Edward. Doctor, digamos un ejemplo de comodato en bienes inmuebles aplica para, por ejemplo, el evento en el que un secuestre judicial entrega a un tercero a título gratuito un bien para que lo mantenga en buen estado, y si le cobra sería arrendamiento, ¿no? Sí, pero el secuestre normalmente no entrega las cosas en comodato. Porque es que cuando se... es decir, sí, digamos que la regla general es que se entregue en arrendamiento, pero he conocido casos en los cuales se entrega en comodato gratuito, doctor. Comodato es gratuito, no, comodato uno solo. Sí, sí, sí. ¿Por qué lo digo? Porque cuando se da el embargo dentro de un proceso ejecutivo, que es donde normalmente se dan los embargos, en el embargo es para lograr cobrarse la deuda, ¿sí? La obligación, el mandamiento de pago. Sí, entonces, esa es la regla general. Recibe la cosa, esa cosa que el secuestre del administrador la puede arrendar para ponerla a producir, y como administrador con los que produzca con esos frutos va pagando la obligación, porque no tiene ningún sentido, ninguna lógica que el administrador de la cosa que tiene que ponerla a producir la entregue en comodato. No tiene ningún sentido, porque al final lo que busca el demandante
al hacer la medida cautelar es cobrarse la plata que le deben. Esa es la única finalidad. Sí, señor. Entonces, que puede darse, pero Es que ahí es donde me surge. para mí, en ese caso, es una falta, digamos, a sus obligaciones por parte del administrador. Porque si yo me voy Correcto, sí, señor. a la ley 222 del 95, por allá en el artículo 20, 21, 22 me habla de de los deberes del administrador. Entonces el secuestro es un administrador de la cosa y el secuestro tiene que poner a producir, porque es que no se embargó la cosa y se secuestró para que él la tenga ahí o la deje guardada. No, es para ponerla a producir para que se pueda pagar mientras se remata la cosa. ¿Sí? Ok, sí, señor, exactamente. Entonces, en ese sentido, Dice Marco establecimiento. los casos que le digo que los dos casos que le digo que he conocido en los que el secuestro entrega a título de comodato un inmueble, está cometiendo una falta, o sea, está cometiendo, digamos, ¿cómo le digo yo? Como una evasión a sus obligaciones que le determina la ley. Ajá. Claro. Pero sí los he visto, sí los conozco puntualmente. Claro, puede pasar, pero ahí habría, a mi juicio, habría un incumplimiento de los deberes del administrador de la cosa, del secuestro como tal. No, yo también pienso lo mismo y me surge más inquietud todavía porque el juez no hace nada frente a eso, porque es que el administrador tiene que darle cuenta al juez de lo que hace con el inmueble y si le presenta un contrato de comodato, por una pues el juez debería evidenciar que hay una falta. Por una sencilla razón, porque los Señor. jueces actúan a petición de las partes. La justicia civil es rogada. Entonces, si el interesado, que es el demandante, no le presiona al juez, no le dice, señor juez, mire, tal cosa está incumpliendo, tal vaina, el juez normalmente no va a actuar de manera oficiosa. Sí, señor. Sí, claro, sí, señor. Tiene toda la razón, doctor. Gracias. Muy amable. Listo. Carolina, Oscar y Julie. Profe, tenía un ejemplo de la compañera Laura González que tiene problemas de micrófono y comenta, los dispensadores de jabón y toallas que da familia sería un comodato, pero si uno no compra cierta cantidad le cobran. ¿Sería comodato o no? Y yo tengo otra pregunta. La que si respuesta a esa sería, no sería comodato, porque nunca el comodante puede sujetar un pago. Lo que se puede, digamos, sujetar por parte del comodante es, tiene que utilizarlo o el destino es para tal cosa, como las neveras que entregan las empresas de gaseosa. Entonces, por ejemplo, si la Coca-Cola entregó una nevera a una tienda, ¿qué es lo que le va a decir la Coca-Cola a esa persona? Esta nevera es solo para guardar los productos de Coca-Cola. O sea que si ese tendero guarda ahí los productos del apostobón, del competidor, ya es una causal para terminar el contrato de comodato, ¿sí me entiende? Entonces es diferente que incumpla la finalidad para la cual le prestaron la cosa, pero si le cobran, ya no sería ahí un comodato, ahí sería un arrendamiento. Gracias, profe. Y mi pregunta era si se puede hacer un comodato en cosa fungible. Y mi otra pregunta es, si no hay un tiempo pactado, ¿cómo se aplicaría el tiempo de uso? Bueno, ya vamos a mirar ahorita las normas del que el Código Civil dice entonces cuando se surge la devolución de la cosa, la entrega de la cosa y frente a los bienes sobre los cuales se puede establecer el comodato. Oscar y Yuri. Buenas noches. Pues yo tenía una duda, pues ya entendiendo lo del comodato en cuanto, digamos, al tema de lo de Claro y los decos y aquello, pero de todas maneras es como mi forma de ver, ¿no? En este servicio. Directamente no cobran, digamos, el arriendo y se ve como un comodato el préstamo de estos aparatos, pero pues indirectamente creo yo que ellos en sus cobros que hacen del internet, de la televisión, lo cobran.
¿Por qué? Pues no lo, vuelvo y digo, no lo hacen dentro del contrato, pero sí lo hacen indirectamente, porque sin estos aparatos no podrían ellos prestar el servicio, además de que pues a la hora de adquirirlos como empresa, tienen que pagar un costo y de algún lado tendrán que sacar el costo que invierten de estos aparatos para poder prestar los servicios. Pero efectivamente en el contrato a uno nunca le dicen que eso lo están cobrando, pero pues indirectamente yo siempre he pensado que por un ladito van cobrando de a poquitos eso. Yuli. Doctor, buenas noches. Mi pregunta sería, por ejemplo, en la cuestión de los cuidadores de fincas. Hay muchas personas, por ejemplo, que cuidan fincas y pues hay unas que reciben pago por cuidar esa finca y hay otros que no reciben esos pagos, pero tienen derecho a producir o poner algo en la finca. Por ejemplo, tener animales o algo por el estilo. ¿Ahí entraría algo de comodato? Si le pagan a la persona, pues sería un contrato de trabajo, ¿sí? Y si la persona cuida la finca y no paga nada por cuidar la finca y puede ahí sembrar lo que quiera y no paga nada, pues sería un comodato. Ahí en ese caso sí sería comodato. Ok, doctor, muchísimas gracias. Ok, bueno, miremos entonces el artículo que sigue. (2201) Derechos del comodante. ¿Quién me ayuda leyendo el 2201? Derecho del... Dale, compañero, fresco. Listo, gracias. Artículo 2201, derechos del comodante. El comodante conserva sobre las cosas prestadas, sobre la cosa prestada todos los derechos que antes tenía, pero no su ejecución, en cuanto fuere incompatible con el uso concedido al comodatario. Otra vez. ¿Otra vez? Sí. El comodante conserva sobre la cosa prestada todos los derechos que antes tenía, pero no su ejecución, en cuanto fuere incompatible con el uso concedido al comodatario. No su ejercicio. O sea, si yo tengo un vehículo, que llámese una moto o un carro, y se lo presto a otra persona, se la doy en comodato, pues la otra persona, por el tiempo que tenga el vehículo, entonces pagará, digamos, las infracciones de tránsito que cometa, pagará el combustible que se gaste para usar el vehículo. Se puede establecer que pague, por ejemplo, el impuesto de vehículo, pero el traspaso no se lo voy a hacer. En la tarjeta de propiedad voy a seguir apareciendo como el propietario. Es decir, como propietario yo puedo disponer de la cosa vendiéndola. Lo que no puedo es usar la cosa. ¿Por qué no la puedo usar? Porque yo se la entregué al comodatario, para que el comodatario lo usara. Pero yo puedo ejercer mi derecho sobre la cosa y venderla. ¿Ok? A eso se refiere la norma. Ahora, eso en los casos que son comodatos cuando son bienes sujetos a registro. Pero cuando el comodato es sobre bienes que no son sujetos a registro, pues se puede vender la cosa. ¿Y cómo demostraría yo que existe un contrato de comodato? Mediante el contrato. Exacto. Entonces el contrato, Álvaro, el contrato necesariamente debería ser por escrito, ¿o tú crees que en el comodato se podría dar el comodato de forma verbal? A ver, por seguridad, tiene que ser por escrito, porque si no, incluso en un bien inmueble, la persona posteriormente puede alegar una posesión y iniciar un proceso de pertenencia o su capital. Ok, muy bien. En un vehículo también. Sí, pero miremos un bien, por ejemplo, una fotocopiadora. La fotocopiadora
¿Quién se supone que es el dueño de la fotocopiadora? El que la tiene, ¿verdad? El que tiene la factura. Entonces, si yo la compré, la factura está a mi nombre, yo soy el dueño de la máquina, de esa fotocopiadora. Y si yo voy y se la presto a Mateo, para que Mateo se ponga ahí al lado de Universitaria de Colombia a sacar copias ahí y se rebusque para pagar su semestre, entonces ese contrato yo tendría que hacerlo por escrito con Mateo, porque como no está sujeto a registro esa propiedad, entonces cualquiera que le vea la fotocopiadora va a decir, uy, Mateo, le está yendo bien, ya tiene una fotocopiadora y tal. ¿Cómo haría ahí para demostrar entonces el comodato? Profe, pero en ninguna parte estipula en el contrato de comodato que va a haber escritura pública, ¿no? Ahí no menciona en ningún momento. No, yo digo que... Mediante un contrato, mediante un documento privado. Por eso, y entonces si no hay documento, si no hay contrato... Pues no se puede... Con la factura, ¿cómo se podría demostrar ahí? Con la factura, ¿no? Porque la factura está a nombre de la persona que la compró, y en cambio Mateo pues no posee factura sobre la fotocopiadora. Sí, sí. Y la fotocopiadora ya yo la había comprado hace como 3 años y se me había perdido la factura. Pues tendría que pedir una copia donde la compró. Acuérdate que aquí te entregan, no, es que, ojo, ustedes creen que no, pero ese tipo de cosas pueden pasar. Claro, claro. Hagan la prueba, compran algún artículo, llámese un televisor, un computador, un celular, lo que sea, y le entregan la factura. Vayan a los 3, 6 meses al que se lo vendió y pídanle copia de la factura, a ver si va a ser fácil que le consigan la copia de la factura. No, eso no. Por eso siempre se debe hacer por escrito, doctor. Por eso, pero cuando vayan a la oficina de abogados del doctor Álvaro Cuestas, le van a plantear, bueno, venga, doctor Álvaro, yo le di en comodato la fotocopiadora a Mateo, pero resulta que como yo confiaba en él, pues no hice ningún contrato, el contrato fue verbal, ¿sí? Y yo no tengo la factura porque esta fotocopiadora yo la compré usada y la persona había perdido la factura, entonces no tengo cómo probar. Ahí podría decir entonces el doctor Cuestas si había o no había contrato de comodato. Es que cuando vayan a su oficina de abogado, le va a llevar así. ¿Con testigos? Entonces, bueno, la norma me dice tal cosa, pero aquí las situaciones de hecho fueron estas. ¿Será que sería fácil enmarcar eso dentro de esta figura? En principio diríamos que no, ¿verdad? Que no existiría. Digo en principio porque vamos a ver ahora Profe, más adelante otro artículo. Me surge una pregunta ahí, profe, con respecto a que cuando se me comentaba de que le compró la cosa a otro que a su vez no tenía factura porque la perdió. En ese caso, ¿cómo se hace si yo le compré a ese que no tenía factura, cómo se hace para despedir una factura nueva a nombre mío que demuestre que soy el legítimo dueño? No te la van a expedir porque la obligación de la entrega de la factura la da el comerciante cuando vende la cosa y recibe el pago. Sí, pero por ejemplo, en ese caso que el pica... No sucedería, no sucedería, y además hoy existe algo que se llama la facturación electrónica, donde todas las empresas están conectadas en línea con la DIAN. Entonces, si la empresa va y te hace una factura, te está vendiendo un artículo y se lo tienes que pagar, porque después la DIAN le va a cobrar el respectivo IVA. Sí, profe, pero me refiero es, por ejemplo, yo le compro a su merced una fotocopiadora, pero... sí, yo te entendí la pregunta, pero la empresa tú vas y le digan, mire, yo le compré a esta persona, pero esta persona se le perdió, ¿será que me puede dar una factura? La respuesta, ¿cuál cree? ¿Qué le diría la doctora Viviana Alejandra de respuesta si va aquí el caballero a solicitar eso? ¿Qué le responderías tú? Soy una
persona buena gente, yo le diría que le daría la oportunidad de mirar en los archivos a ver si encuentro la factura para darle una copia. Normalmente, y eso fue madre, normalmente te van a freír espalda. Normalmente le van a decir que no, ya uno puede ir a la DIAN a exponer el caso y la DIAN ayuda a esos casos por medio de la exógena a buscar si esa empresa efectivamente en la exógena reportó esa venta, ¿sí? Con la cédula de esa persona, pero pues eso es un proceso larguito. Pero la DIAN sí le ayuda a uno. Directamente el cliente, la empresa cuando se niega a emitir la factura, uno puede remitirse a la DIAN. Pero eso es un camello, digamos que eso en la vida práctica no ocurre. No es tan fácil. No si ocurre es persona porque... jurídica, sí. Si es persona natural, eso es casi que imposible. Le sale más caro pagarle los honorarios a la doctora Díaz que a asumir el asunto. Sale más caro que ya no, profe, es que mi pregunta no va encaminada a eso. Mi pregunta, pero el establecimiento como tal, lo que pasa es que de pronto ustedes todavía no han visto derecho comercial, ¿verdad? Ah, bueno, entonces esperemos a ver derecho comercial. Entonces, el comerciante no va a entregar una factura porque tiene una obligación legal sobre la factura que entrega. ¿Sí? Entonces no puede ser buena gente el administrador, porque el administrador tiene unos deberes que están en la ley 222 del 95, ¿sí? Entonces no puede ser buena gente. Si la persona no tiene la factura y no fue la que lo compró, bailas. Y te voy a poner un ejemplo mucho más sencillo para claridad. Si tú compraste un producto, cualquiera que fuera, pero pongamos que compraste un celular y se te pierde la factura, y te dieron 6 meses de garantía. Al 5.º mes, tú vas a ir a pedir la garantía. ¿Qué es lo primerito que tienes tú que demostrarle a ese establecimiento que tú compraste el celular ahí? La factura. Ahora, claro que ahora ya uno va, profe, y no le piden la factura, porque eso ya está, como yo lo compré, y se lo compré, por ejemplo, a Movistar, entonces yo voy a Movistar, y hay un registro con mi cédula, entonces ellos simplemente verifican cédula y que yo lo compré. Pero si se lo es lo que me ha pasado. Pero se lo compraste fue a un establecimiento diferente, entonces normalmente te van a pedir la factura. Ah, ok. Normalmente. O sea, es la vida real. Yo entiendo tu pregunta. De pronto tú pensarás así como el logo de TNT pasa en la vida real, pasa en TNT, pero resulta que ese tipo de situaciones es muy difícil conseguir, a menos que sea un bien que valga muchísimo dinero y como que valga la pena darse la pela contratando un profesional y ir a la DIAN, presentar derechos de petición o tutela en caso que no contesten y ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, comprar un celular, por comprar un computador, la gente prefiere mejor perder la plata porque le va a salir más caro la asesoría profesional, como no tenga eso. Bueno, entonces al principio digamos que no habría lugar a demostrar el comodato, ¿ok? Miremos el 2202 que habla de las limitaciones que tiene el comodatario. ¿Quién me ayuda con el 2202? Yo, doctor, Limitaciones del comodatario. Perdone, yo corro esto aquí porque no me deja leer bien. El comodatario no puede emplear la cosa sino en el uso convenido o falta de convención en el uso ordinario de las de su clase. En el caso de contravención, podrá el comodante exigir la reparación de todo perjuicio y la restitución inmediata, aun cuando para la restitución se haya estipulado plazo. Ok, gracias. Entonces, como hablábamos hace un rato, si se estableció que la finalidad del comodato era para un determinado uso, si no lo utiliza el comodatario en el uso que se había establecido, es una causal determinación del comodato.
Y entonces al terminar el comodato, ¿qué tiene que hacer? Devolver la cosa, restituirla inmediatamente. Miremos el 2203. Responsabilidad del comodatario en el cuidado de la cosa. El comodatario es obligado. Espérate, permíteme un momento. Listo, ya aparece. El comodatario es obligado a emplear el mayor cuidado en la conservación de la cosa y responde hasta de la culpa levísima. Es, por tanto, responsable de todo deterioro que no provenga de la naturaleza o del uso legítimo de la cosa, y si este deterioro es tal que la cosa no sea ya susceptible de emplearse en su uso ordinario, podrá el comodante exigir el precio anterior de la cosa, abandonando su propiedad al comodatario. Pero no es responsable de caso fortuito, sino es, primero, cuando ha empleado la cosa en un uso indebido o ha demorado su restitución, a menos de aparecer o probarse que el deterioro o pérdida por el caso fortuito habría sobrevenido igualmente sin el uso ilegítimo o la mora. Segundo, cuando el caso fortuito ha sobrevenido por culpa suya, aunque levísima. Tercero, cuando en la alternativa de un accidente la cosa prestada o la suya ha preferido deliberadamente la suya. Y cuarto, cuando expresamente se ha hecho responsable de casos fortuitos. Ok. Entonces, si miramos aquí en el 2203 habla de esa responsabilidad que tiene el comodatario en cuidar la cosa. El Código Civil hace una clasificación de la culpa, que es una negligencia, en el artículo 63. ¿Alguien que pueda ayudarme leyendo el artículo 63 del Código Civil? Voy, profe. Culpa y dolo. Ya lo tengo acá. Ah, bueno, sí. La ley compañero. Artículo 63. La ley distingue tres especies de culpa y descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale a dolo. Culpa leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues la clasificación que nos da ahí sobre la culpa va a ser debido al grado de negligencia o descuido que tuvo la persona. Entonces,
según ese grado de responsabilidad, así se va a catalogar, digamos, la falta del comodatario. ¿Preguntas o aportes hasta acá? No, doctor. Yo, profe. Por ejemplo, como el contrato de comodato es algo que da una persona a otra para que la administre y bueno, en fin, sin ninguna remuneración, creería yo que en ese documento donde se redactan las pautas de cómo se va a manejar eso y cuánto tiempo, si la persona que es dueña de ese bien retoma su bien sin permiso, creería yo que debe haber una cláusula que también sancione al dueño del bien, ¿cierto, profe? No, no necesariamente. Pero eso lo vamos a ver ahora en el artículo que sigue. Ok. Miremos el 2205, término para la restitución de la cosa prestada. El comodatario es obligado a restituir la cosa prestada en el tiempo convenido o a falta de convención después del uso para que ha sido prestada, pero podrá exigirse la restitución aún antes del tiempo estipulado en 3 casos. Primero, si muere el comodatario, a menos que la cosa haya sido prestada para un servicio particular que no pueda diferirse o suspenderse. Segundo, si sobreviene al comandante una necesidad imprevista y urgente de la cosa. Tercero, si ha terminado o no tiene lugar el servicio para el cual se ha prestado la cosa. Y para finalizar, miremos el 2219. 2219, 2220, como dato precario. ¿Quién me ayuda? Comodato precario. El comodato toma el título de precario si el comodante se reserva la facultad de pedir la cosa prestada en cualquier tiempo. Ok, ¿y el 2220? Otras situaciones de comodato precario. Se entiende precario cuando no se presta la cosa para un servicio particular, ni se fija tiempo para su restitución. Constituye también precaria la tenencia de una cosa ajena, sin previo contrato y por ignorancia o mera tolerancia del dueño. Ok, entonces, viendo este artículo del comodato precario y las situaciones que podrían dar el comodato precario, vuelvo a hacer la misma pregunta de hace un rato. ¿Podría darse que el comodato fuera verbal? Así es. Sí, se puede dar verbal. Sí, señor. La respuesta es sí. Sería entonces un comodato precario. ¿Qué significa? Que entonces, al momento de que el comodante le dice al comodatario, devuélvame la cosa,
surge la obligación de restituirla inmediatamente. A diferencia que si existe el contrato de comodato y se establece un plazo, entonces el comodante, a menos que no demuestre que le urge recibir la cosa, tendría que estarse obligado a esperar el término del contrato. ¿Ok? O a las causales, profe. Exacto. Que eso es lo que Y si en este caso el comodatario no quiere entregar ya sea la cosa, mueble o inmueble en el tiempo establecido, se haría entonces un proceso de restitución. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, sí, me surgió una duda. Cuando yo hago, o que en qué casos es necesario, o es por voluntad propia, el elevarlo a escritura pública al comodato y hacer el comodato precario también por escritura pública. Precario, pues no sería por escritura pública, porque el comodato precario, pues en cualquier momento lo puede solicitar que se le devuelva la cosa, ¿sí? Entonces no sería, digamos, el de elevarlo a escritura pública. Ahora, si se eleva a escritura pública, el contrato de comodato y se lleva al registro, tratándose de un inmueble, sería por el principio de oponibilidad de los actos, ¿sí? De la publicidad de los actos. Así como el Código Civil, vamos a verlo en el arrendamiento, que el contrato de arrendamiento se puede hacer por escritura pública y registrar en instrumento público. Sí. Pero eso no significa que se está haciendo la transmisión de la propiedad. No, exacto. Así como cuando vimos la fiducia, que en la fiducia también se hace por escritura pública y se lleva al registro, pero no está transmitiendo la propiedad. Así podría suceder con el comodato. Se puede hacer una escritura pública donde se protocoliza ese contrato y se lleva al registro. ¿Ok? Pero ahí sería el comodato normal, no podríamos decir que fuera precario. Sí, yo en los códigos de allá sí he visto que dice comodato precario. Voy a preguntar mañana en la oficina, porque sí he visto el código de comodato precario. Pueda que de pronto esté establecido como para la autenticación de, quizás, de ese tipo de contrato. ¿No sería de pronto, hipotéticamente hablando, que yo haga la escritura de comodato, ¿sí? Y requiera la restitución y por haberlo elevado a escritura pública lo pueda hacer así como comodato precario para poder que me devuelvan lo que yo di en comodato? ¿No sería como poder opcional? hacerlo, se puede hacer así, de poder hacerlo, pero digamos que no es que sea una obligación. Sí, claro. Ah, listo, dale, profe, gracias. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pasemos a... Dime, Montaño. Sí, en esos contratos de comodato, como eso pasa a los herederos, ¿cierto? Y si lo hacen así como dijo Juliet, por escritura en registro, ¿cómo se volvería a restituir el bien si quedó, o sea, si se pasó a los herederos, o sea, tanto como el comodante como el comodatario? Podría solicitarlo directamente a través de una carta dirigida al comodatario. O sea, no significa que tenga que acudir ante un juez. Si el comodatario no cumple con el plazo exigido aquí, por entonces los comodantes que recibieron la calidad de comodantes dentro de ese contrato en virtud de la sucesión, les tocaría entonces presentar la respectiva demanda. Podría ser, como el comodato es un contrato, entonces un proceso verbal declarativo para que el juez declare la terminación del contrato y como tal ordene la restitución de la cosa, del bien. Bueno, entonces miremos
revisemos entonces los contratos, ¿sí? ¿Quién me dijo que tenía el contrato para revisarlo? Ya ahí puede proyectarlo. Listo, ya compartí el contrato, profe. Ajá. ¿Lo leo? Súbelo un poquito el zoom. Ok. Uy, zonas. ¿Ahí está bien? Ahí está bien. ¿Y por qué pusiste los nombres en paréntesis? Dentro de los paréntesis. Profe, era para guiarme un poco porque, pues, para redactarlo bien. Pero yo lo retiro ahorita. Ok, bájalo. Profe, y tengo una duda en la primera, en el objeto. Por medio de la presente, contrato del arrendador entrega a título del Esto arrendamiento. debería ir como de la siguiente redacción. El objeto del presente contrato o a través del presente contrato, el arrendador entrega la cosa para el uso, goce y disfrute de la misma al señor Pepito Pérez. ¿Sí? Okay. Podría ser una forma de redactarlo. Listo, profe. Pero tenía una duda ahí en la descripción de urbana, mancomunado, de pensión. No es necesario que ¿cómo es que se coloque eso? Ok, profe. Algunos colocan la descripción del inmueble, pero la descripción no necesariamente va a ser los linderos, sino, por ejemplo, que consta de, tratándose, por ejemplo, de un inmueble. Entonces colocan 2 habitaciones, un baño, una sala comedor, una casa o un apartamento de 1 piso o 2 pisos, ¿sí? Ese tipo de cosas. Si es un vehículo, entonces, bueno, el vehículo de las siguientes características. Y coloca ahí toda la descripción del vehículo, que es la marca, la línea, el modelo, la placa, donde está matriculado, el número del motor, el número del chasis, el número del VIN, ese tipo de cosas. Listo, profe. Sí, eso era lo único que tenía ahí medio duda, pero ya el resto creo que está bien. ¿Va a leer todo, profe? Bájalo un poco más. Listo. En la tercera, entonces, hablaría sobre la forma de las prórrogas del contrato. Que si no se envía comunicación a la otra parte dentro de un plazo tanto tiempo antes, 1 mes, 2 meses, 3 meses antes, se entenderá entonces
renovado o prorrogado el contrato. Sí, profe. Ahí está bien, ¿cierto? Ujú. Ok. ¿Listo? ¿Quién más? Gracias, profe. Yo, profe. Dale, proyectalo. Pero a ver, espérate, ¿dónde tengo esa cosa? Contrato arrendamiento, aquí está. ¿Sí se está proyectando ya, bro? Sí, ya. Entonces, yo he estado mirando varios y como ir armándolo, pensando en muchas cosas. Entonces, la parte inicial la tengo así. No estoy colocando pues nombres, sino que estoy dejando lo que se va a colocar ahí, lo que veo que va en los contratos, ¿sí? Entonces, que lleva la fecha de inicio del contrato, este es el arrendamiento comercial de una oficina, la fecha de inicio y la fecha de vencimiento de ese contrato, el arrendador con su número de cédula, el arrendatario con su número de cédula. Como es una oficina para una empresa, entonces acá es el representante legal de la empresa. Esta persona está pidiendo un coarrendatario, entonces ahí va la segunda persona. La dirección del inmueble, que va a ser aquí en el centro. La oficina va a tener un costo de 2 millones de pesos. Y aquí pues colocaba más o menos lo que su merced decía ayer, que entre los suscritos, a saber, la señora tal, como vecina y domiciliaria en Bogotá, con número de cédula, expediente al lugar, y el señor que va a ser el arrendador se denominará arrendador así. Y por otra parte, el señor Carlos Mayor Tata, expediente no sé qué, y obrando en nombre propio de la empresa, identificada con el NID, y quien va a ser de ahora en adelante el arrendatario. Y acá colocaba el primer objeto, que se va a seguir, que se va a usar es única y exclusivamente para funciones de oficina. Luego, ahorita cuando su merced hablaba de la identificación del inmueble, entonces le quité un poco de cosas y dejé solamente que, pues, en dónde está ubicado y la inmobiliaria, la matrícula y ya. Y aquí pues siguen la tercera parte, que es la parte de la arrendadora. Acá no está, acá me falta todavía modificarle algunas cositas, que es el estado en que se va a encontrar el inmueble, ¿sí? Como tal. Entonces, destinación por parte del arrendatario, el precio que se va a pagar, entonces va a pagar 1.200.000 pesos por un tiempo estipulado por lo de la pandemia, pero a partir creo que del séptimo mes va a empezar a pagar los 2 millones cerrados que es del arrendamiento. Entonces, y que se van a pagar dentro de los 5 primeros días. La duración del contrato, que va a ser por 12 meses. Los incrementos anuales. Y, profe, acá este incremento anual es según el IPC. Digamos que las reglas son, si es un bien de vivienda urbana que se va a aplicar la ley 820, se puede cobrar el 100% del IPC del año anterior. Pero si es otro tipo de bien que no es vivienda urbana, por ejemplo, un vehículo, una maquinaria, un local comercial, se puede establecer el porcentaje de incremento que las partes quieran. No hay ninguna restricción. La restricción... Yo acá colocaba el 10%, pero entonces yo pensaba, ¿será que me va a decir algo? Porque me va a decir que de pronto es mayor al incremento del IPC, ¿sí? Y que no estuviera eso permitido. Si es vivienda urbana es donde está la limitación, pero si ok. es vivienda urbana no. Para oficinas no. No. Ok. Dime, Jonathan. Luego acá viene lo de los servicios públicos, cómo se va a pagar, y se está indicando que la cuota de administración, por ejemplo, será asumida por el arrendador, que los gastos de energía eléctrica serán asumidos por el arrendador, y en el agua el arrendatario asumirá un valor de 20.000 pesos mensuales.
Ok, listo. Obligaciones con ¿Ibas el a preguntar algo? Sí, profe, cuando decimos que el incremento es del IPC del año anterior, si por ejemplo tenemos que el contrato inició en el 2020 y estamos en el 2021, le aplicamos es el IPC del 2020, es lo que le entiendo. Sí, pero se aplica, por ejemplo, si el contrato inició el 1 de mayo de 2020, entonces va a haber un incremento del IPC a partir del 1 de enero de 2021. Entonces no es que le puede subir el arriendo el 1 de enero, no, tiene que subirlo cuando cumpla el año, o sea, el 1 de mayo del 2021. Con el IPC del 2020. Exacto, con el del año anterior. Gracias. Y si ya, pues ahí vienen las otras cláusulas de terminación. Aquí también colocaba, profe, algo sobre los avisos de la entrega, de eso que deben informarse con 3 meses con anticipación de ambas partes. Tienen que informar. Prohibiciones, reparaciones y mejoras, y recibo y estado y ya. Y finalmente, pues firma el arrendador, firma el arrendatario y firma el coarrendatario. Ok. Listo, ¿alguien más lo va a proyectar? Sí, señor. Profesor, ¿ahí se ve? Sí, contrato de fianza, sí. Sí, profesor, esto era lo que estábamos hablando con el grupo el día de ayer. Entonces, de acuerdo a las observaciones, se le hizo, pues, los ajustes. Entonces, no sé si ya la estructura, ya aplicaría. ¿Lo leo? Pero le está titulando contrato de fianza y abajo le pones ahí donde tiene el cursor contrato de arrendamiento. Digamos que eso sería dentro del objeto. Ah, esta parte dentro de la fianza sobre el contrato de arrendamiento celebrado número tal. Ah, ok, listo. Quedaría dentro del objeto, ok. ¿Así quedaría bien, profesor? Ok. Ok. La segunda, pues, es la cuantía. La tercera serían los beneficios. La cuarta es la excepción de responsabilidad. Aquí yo tengo una duda. No, ahí no es. Yo sé que en el Código Civil habla sobre que el fiador, en el momento que se llegue a hacer una demanda, él tiene que asumir los valores de ese proceso, de las costas. Sí, claro, pues. ¿Eso en qué parte quedaría de esto? Pues eso sería como una cláusula adicional, podríamos hablar que eso fuera dentro de las sanciones por el incumplimiento. ¿Antes de las causales de extinción o después? Es irrelevante, puedes colocarlo antes o después, no hay problema. ¿Cómo? Sanción, ¿cómo? ¿Sanción por incumplimiento? Sí, puedes colocarla así, claro.
Listo, esto ya después lo arreglo. Ok. Y por último serían las firmas. ¿Así quedaría bien, profesor? Colocándole los nombres, ¿no? No solo el espacio, sino los nombres. Bueno, entonces mañana, acuérdense que mañana los que tienen el contrato de arrendamiento me van a enviar de manera individual al correo donde me enviaron el parcial el trabajo de cada uno, ¿ok? Independientemente de que la exposición sea grupal. Cuando termine de calificar el examen, yo le envío la nota a la monitora para que la comparta. Nos vemos, feliz noche. Gracias, profe. Hasta mañana. Gracias, Hasta mañana, profesor. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias.